millonario menospreció a un pescador, pero aprendió una lección que lo cambió todo. ¿Cuánto ganas al mes haciendo esto? La voz atravesó el aire salado de la mañana como una navaja afilada. Miguel dejó de arreglar sus redes y miró hacia arriba. Un hombre de mediana edad, bronceado artificialmente y con gafas de sol que costaban más que el barco de Miguel, lo observaba con una sonrisa condescendiente desde el muelle recién construido. «Suficiente para vivir, señor», respondió tranquilamente Miguel, volviendo al trabajo. Richard Ashford III no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Director ejecutivo de Ashford Development Corporation, acababa de comprar la mitad de la costa de Cedar Bay para su nueva empresa, un complejo de lujo que prometía autenticidad costera para la élite mundial. El único problema era ese pequeño trozo de playa donde algunos pescadores testarudos insistían en mantener sus arcaicas operaciones. «Verás, amigo». Richard bajó del muelle con la confianza de alguien que nunca ha escuchado un no genuino en su vida. «Le estoy haciendo una oferta generosa, $50,000 por su licencia de pesca y el derecho a utilizar esta área. Eso es más dinero del que verá en años de pescar pececillos». Miguel tenía 52 años y pescaba en esas aguas desde los 12. Su padre había pescado allí antes que él y antes su abuelo. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada secreto que guardaba el océano en ese tramo específico de costa. Sus manos callosas y quemadas por el sol contaban historias que hombres como Richard nunca podrían leer. «No está a la venta», dijo simplemente Miguel, atando una cuerda con los movimientos precisos que solo décadas de práctica proporcionan. La sonrisa de Richard desapareció. «No lo entiendes. No es una solicitud. El proyecto ya ha sido aprobado. En 6 meses toda esta playa se transformará. Puedes aceptar mi oferta ahora y salir por la puerta principal, o te pueden desalojar y quedarte sin nada. Las licencias de pesca son federales», respondió Miguel, su tono aún tranquilo pero algo cambiando en sus ojos. «Y esta área ha estado protegida durante más de 50 años. Mi familia ayudó a redactar estas protecciones». Richard se rió, un sonido seco y desagradable. «¿Protecciones? Mi querido pescador, no tienes idea de cómo funciona el mundo real. Ya he hablado con las personas adecuadas. Tus documentos históricos resultarán sorprendentemente flexibles». En los días siguientes, la vida de Miguel comenzó a desmoronarse, con una eficiencia que solo el dinero y las conexiones políticas pueden proporcionar. Primero, fue una inspección sanitaria sorpresa que encontró infracciones graves en sus equipos de refrigeración, equipos que habían pasado todas las inspecciones durante los últimos 10 años. Posteriormente, su licencia de fondeo fue suspendida temporalmente por irregularidades documentales. Finalmente, un lunes por la mañana, 2 agentes de la Guardia Costera se presentaron con una orden judicial. A Miguel se le prohibió pescar a menos de 3 millas de la costa mientras se realizaba una investigación ambiental. ¿Investigación ambiental? Miguel miró los documentos con incredulidad. «Mi familia ha protegido estas aguas durante 3 generaciones. Solo sigo órdenes, señor Santos», dijo el oficial más joven, claramente incómodo. «Aparentemente ha habido informes de sobrepesca y eliminación inadecuada de desechos». Esa noche, sentado en su barco anclado, Miguel recibió un mensaje. Era de Richard, enviada a través de un abogado. «¿Ves lo fácil que es? Mi nueva oferta, 30,000. Acéptala antes de que te quedes sin nada. La gente como tú necesita aprender a reconocer cuando está derrotada». Miguel leyó el mensaje 3 veces. Luego, por primera vez en semanas, sonrió. No era la sonrisa de alguien derrotado. Era la sonrisa de alguien que acababa de tomar una decisión. Mientras el sol se ponía sobre Cedar Bay, tiñendo las aguas de color naranja y rojo, Miguel abrió una caja de metal oxidada que guardaba debajo del asiento de su bote. Dentro había documentos que su abuelo le había confiado años atrás, diciéndole: «Quédate con esto, mijo. Un día, cuando vengan hombres codiciosos y traten de robar lo que es nuestro, lo necesitarás». Lo que Richard Ashford III no sabía, no podía saber, era que Miguel no era un simple pescador. Él era el último guardián de un secreto que tenía el poder de transformar a ese hombre arrogante de multimillonario a paria. Y esta historia apenas comenzaba. Si estás disfrutando de esta historia sobre cómo la codicia puede encontrar su amo en los lugares más inesperados, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación demostrará que subestimar a las personas basándose únicamente en las apariencias es el error más costoso que cualquiera puede cometer. Durante los 3 días siguientes, Cedar Bay fue invadida por camiones de construcción, equipos de topografía y responsables de prensa de Ashford Development, promocionando el futuro del turismo costero de lujo.
Vallas publicitarias gigantes prometían exclusividad junto al mar, con representaciones digitales que mostraban un puerto deportivo privado donde se encontraba el humilde muelle pesquero. Los adoradores solían existir. Miguel observaba todo desde lejos, su barco anclado fuera de la zona de exclusión impuesta por la investigación ambiental. Cada mañana llegaban más trabajadores. Cada tarde, otra parte de la vida que conocía desaparecía bajo promesas concretas y vacías de preservación del carácter local. «Lo siento, Miguel», dijo Thomas Chen, propietario del restaurante donde Miguel vendía su pesca hace 15 años. Ashford compró el contrato de suministro para toda la región. Traerán productos del mar premium de distribuidores corporativos. Dijeron que la pesca artesanal no cumple con los estándares de calidad del nuevo mercado. El mismo día llamó el banco. Su hipoteca, pagada religiosamente durante 20 años, estaba siendo reevaluada debido a cambios de zonificación locales. El mensaje era claro: sin los ingresos procedentes de la pesca no habría forma de pagar. Sin un hogar, no tendría dónde vivir. Richard envió otro mensaje esa noche. Nueva oferta, 20,000, última oportunidad antes de terminar en la calle. Por cierto, ¿cómo va la investigación ambiental? Escuché que podría resultar en fuertes multas. Sería una lástima, ¿no? Miguel no respondió. En cambio, abrió su vieja computadora portátil y comenzó a hacer algo que no había hecho en años: investigar nombres, empresas, conexiones políticas y proyectos anteriores de Ashford Development. Había un patrón, y cuanto más miraba, más obvio se volvía. Cedar Bay fue el 7º proyecto en 10 años. En cada caso anterior, comunidades costeras enteras habían sido desplazadas. Pescadores, pequeños comerciantes, familias generacionales, todos arrastrados por el desarrollo sostenible, que en realidad significaba complejos turísticos de 5 estrellas accesibles solo al 0,1% más rico. Pero había algo más entre las líneas de los artículos periodísticos y los casos judiciales presentados. En 2 de los proyectos anteriores, los residentes habían intentado resistir. Sus barcos fueron misteriosamente destrozados. Las licencias desaparecieron. A un pescador en particular de Maine se le destruyó su equipo en un accidente que nunca fue investigado adecuadamente. «Abuelo», llamó Miguel a su abuelo, que ahora tiene 87 años y vive en un asilo de ancianos. «Necesito saber todo sobre los documentos que me diste. Todo». La voz del anciano tembló levemente. «Pensé que este día nunca llegaría, mijo. En la década de 1970, cuando querían construir la refinería de petróleo aquí, tu bisabuelo y yo luchamos junto a los biólogos marinos para demostrar que estas aguas eran un vivero de especies únicas. Obtuvimos protección federal permanente para esta zona costera específica. Lo sé, abuelo, está en los documentos. Pero lo que no sabes», tosió el viejo pescador, «es que durante ese proceso descubrimos algo más. Hay una colonia de corales raros a 3 millas de la costa, justo donde quieren construir el puerto deportivo. Es una especie considerada en peligro crítico de extinción. Cualquier desarrollo dentro de un radio de 5 millas requiere una aprobación federal específica y el proceso lleva años». Miguel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Y Richard lo sabe? Si hubiera hecho un estudio ambiental honesto lo sabría, pero apuesto a que pagó a alguien para falsificar los informes y acelerar las aprobaciones. Esa noche, Miguel hizo algo que nunca había imaginado hacer. Llamó a Rebecca Torres, una periodista de investigación que había escrito una serie de artículos sobre el desarrollo costero depredador. Ella respondió al tercer timbrazo. «Señor Santos, leí sobre la situación en Cedar Bay. Estaba esperando su llamada». «¿Qué quieres decir con esperar?» «Porque Ashford Development tiene un estándar», explicó Rebecca, con el sonido de las teclas de la computadora de fondo. «Y tú eres exactamente el tipo de persona que subestiman. Un hombre mayor, un pescador tradicional, sin conexiones políticas aparentes, creen que pueden pasarte por encima». «Aparentemente», repitió Miguel la palabra. Una pequeña sonrisa apareció por primera vez en días. «Exactamente. Entonces, ¿qué tienes para mí?» Miguel pasó las siguientes 2 horas contándome todo: los documentos del abuelo, la colonia de corales, las aprobaciones aceleradas que parecían haberse saltado pasos cruciales en el proceso ambiental federal. Cada palabra fue registrada, cada detalle verificado. «Esto es más grande que Cedar Bay», dijo finalmente Rebecca. «Si podemos demostrar que se han falsificado estudios medioambientales, todos los proyectos anteriores podrán reabrirse. Estamos hablando de un fraude federal a gran escala. Mientras tanto,
Richard Ashford celebró su última victoria en el bar del club de campo más exclusivo de la región. Rodeado de inversores y políticos locales, levantó su vaso de whisky de 40 años. Cedar Bay será nuestra joya de la corona, anunció, mientras los demás aplaudían. Dentro de 18 meses, cuando se abra el complejo, ese lugar olvidado valdrá miles de millones. ¿Qué pasa con ese pescador testarudo? Bueno, digamos que finalmente aprendió que los peces pequeños no sobreviven en aguas profundas. Las risas llenaron la habitación con paneles de caoba. Lo que Richard no pudo ver, en ese preciso momento, fue a Miguel sentado en su sencillo bote, Les rodeado de documentos dispersos, hablando con un abogado ambientalista federal por videollamada. El abogado, que se especializa en casos de fraude en el desarrollo costero, sonrió mientras revisaba los archivos que le había enviado Miguel. Señor Santos, ¿comprende lo que tiene entre manos? No se trata solo de salvar su licencia de pesca. Esto podría arruinar toda la operación de Ashford en la costa este. Miguel miró hacia las oscuras aguas de Cedar Bay, iluminadas solo por la luna creciente. Su abuelo tenía razón. Ese día finalmente había llegado. Y hombres como Richard, tan acostumbrados a comprar su camino para superar cualquier obstáculo, estaban a punto de descubrir que algunas cosas no tienen precio. Al día siguiente, Rebecca Torres publicó su primer artículo, Paraíso en venta, cómo los desarrolladores están utilizando el fraude ambiental para expulsar a las comunidades costeras. El artículo no menciona específicamente a Cedar Bay, pero establece un patrón claro de comportamiento corporativo depredador. Richard leyó el artículo durante el desayuno y lo descartó como periodismo sensacionalista. Le envió otro mensaje a Miguel. Última oferta, 15,000. Acepta mañana o no recibirás nada. Ya he organizado el traslado forzoso de tu barco para la semana que viene. Miguel finalmente respondió. No, una palabra. Pero estaba el peso de 3 generaciones de pescadores que conocían cada secreto de aquellas aguas. El peso de los documentos que demostraron el fraude federal. El peso de toda una comunidad que Richard pensó que podría simplemente borrar de la existencia. El peso de un hombre que acababa de dejar de correr y empezar a luchar. Richard se rió cuando leyó el mensaje. No, este patético pescador realmente pensó que una palabra cambiaría algo. En su arrogancia, no podía ver lo que estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. No podía imaginar que ese simple no fuera en realidad la primera nota de una sinfonía de consecuencias que él mismo había compuesto. Y lo que Richard Ashford III definitivamente no sabía era que en ese mismo momento, los inspectores federales de vida marina ya estaban en camino a Cedar Bay, alertados por un aviso anónimo detallado sobre la posible destrucción del hábitat de especies protegidas. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, pero algunos hombres están tan obsesionados con mirar hacia abajo, pisoteando a quienes consideran inferiores, que se olvidan de mirar hacia arriba y ver el cielo que se oscurece. A la mañana siguiente, Miguel se despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante 40 años. Pero esta vez no se hizo a la mar. Fue a la biblioteca pública de Cedar Bay, donde pasó 6 horas escaneando cada documento que su abuelo le había confiado, creando copias de seguridad en 3 nubes diferentes y enviando copias a Rebecca Torres y al fiscal federal. «Entiendes que esto va más allá de salvar tu barco, ¿verdad?», dijo el Dr. James Morrison, abogado ambiental federal, durante una videollamada esa tarde. «Estamos hablando de un proceso que puede durar años y unos costes que...». «No se trata del barco», interrumpió Miguel en voz baja. «Nunca lo ha sido. Se trata de Cedar Bay. Se trata de cada comunidad que Ashford ha destruido antes que la nuestra. Se trata de hacer lo correcto, incluso cuando cueste todo». El Dr. Morrison guardó silencio por un momento. «Me recuerdas a mi padre. Era pescador en Oregón antes de que una empresa maderera comprara toda la costa». Su voz llevaba un peso de viejos recuerdos. «Tomaré su caso pro bono, pero necesito que comprenda que tomarán represalias». Y ellos tomaron represalias. 2 días después, Miguel recibió una orden de desalojo. Su casa, comprada y pagada hace años, estaba siendo reclamada mediante una oscura cláusula en el nuevo plan de zonificación. Tenía 30 días para salir. «Ni siquiera es legal», dijo Thomas Chen, el propietario del restaurante, ahora un improbable aliado después de verse obligado a cerrar su negocio familiar cuando Ashford canceló sus contratos de suministro. «No pueden simplemente, pueden cuando controlan el ayuntamiento», respondió Miguel examinando los documentos. 3 de los 5 miembros recibieron importantes donaciones de campaña de Ashford durante el último año. Pero Miguel no estaba solo. Esa noche 15 personas se reunieron en la casa de Thomas, pescadores, comerciantes
y antiguos residentes de Cedar Bay. Todos se habían visto perjudicados por el desarrollo de Richard. Mi abuelo fundó este pueblo, dijo Sara Martínez, propietaria de la única panadería que queda. No voy a permitir que un multimillonario arrogante lo convierta en un patio de recreo para gente que ni siquiera sabe pescar. Fue Sara quien sugirió algo crucial. Mi sobrino trabaja en el ayuntamiento. Dijo que los estudios ambientales de Ashford fueron aprobados en un tiempo récord, 3 semanas, cuando normalmente se necesitan 6 meses. Alguien aceleró el proceso. Miguel sintió una chispa de esperanza. ¿Crees que conseguiría copias de los documentos de aprobación? Ya lo tengo. Sara deslizó una carpeta sobre la mesa. ¿Y hay más? ¿Las firmas en la Impacto Ambiental? Pertenecen a una empresa de consultoría que figura como desaparecida desde hace 2 años. Rebeca Torres publicó su segundo artículo a la mañana siguiente. Documentos fantasma. Cómo los desarrolladores utilizan empresas desaparecidas para aprobar proyectos ambientalmente destructivos. Esta vez mencionó específicamente a Cedar Bay. Richard Ashford estaba tomando café cuando su oficial de relaciones públicas irrumpió en la oficina. Señor, tenemos un problema. Ese artículo sobre Cedar Bay se está difundiendo en las redes sociales. Los ambientalistas lo comparten. Los influencers locales hablan de ello. Y Richard ni siquiera levantó la vista de su tableta. Contrate una empresa de gestión de crisis. Publicar una declaración sobre nuestro compromiso con la sostenibilidad. Dona 50,000 a una ONG local. Problema resuelto. Señor, hay más. Ayer se vieron en el lugar inspectores federales de vida marina. Al parecer, recibieron un aviso sobre una colonia de coral protegida. Ahora Richard prestó atención. ¿Corales? ¿Aquí? Imposible. Nuestros estudios medioambientales no han demostrado nada parecido. Exactamente, señor. Y es por eso que los federales están investigando. Si hay coral protegido y lo destruimos, nuestros estudios fueron exhaustivos, interrumpió Richard, pero por primera vez había una nota de incertidumbre en su voz. Pagamos, quiero decir, contratamos a los mejores consultores. 3 días después, los inspectores federales confirmaron la existencia de una colonia de coral Oculina varicosa, una especie en peligro crítico de extinción, exactamente donde se suponía que se construiría el lujoso puerto deportivo. Cualquier desarrollo dentro de un radio de 5 millas requeriría años de evaluaciones ambientales adicionales y aprobaciones federales específicas. Toda la construcción en Cedar Bay fue suspendida inmediatamente por orden federal. Ricardo estaba furioso. Convocó una reunión de emergencia con sus abogados, contadores y el jefe de desarrollo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que millones de dólares en estudios medioambientales no detectaron ni una maldita colonia de coral? Un silencio incómodo llenó la sala de conferencias. Señor, comenzó vacilante el abogado principal, al revisar los documentos de aprobación, hay irregularidades. La empresa que firmó los estudios de impacto ambiental EcoConsult Solutions aparece como disuelta en los registros estatales desde 2023. La cara de Richard se puso roja. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que alguien falsificó los estudios ambientales, señor. Y si los federales se dan cuenta de esto, no estaremos hablando solo de retrasos en el proyecto. Estamos hablando de cargos penales por fraude federal. Esa noche, Richard le envió a Miguel su mensaje más agresivo hasta el momento. No sabes con quién te estás metiendo, viejo. Te destruiré a ti y a tu familia de pescadores fracasados. Toma 10,000 y piérdete antes de que me asegure de que no vuelvas a pescar en ningún lugar de este país. Miguel le mostró el mensaje al Dr. Morrison, quien sonrió por primera vez desde que asumió el caso. Amenazas escritas. Perfecto. Realmente no puede evitar incriminarse a sí mismo, ¿verdad? Está acostumbrado a ganar siempre, observó Miguel con calma. Los hombres como él no saben cómo afrontar una resistencia real. Rebeca Torres publicó su tercer artículo, esta vez con un título demoledor. El director ejecutivo de Ashford Development amenaza a un pescador que expuso un fraude ambiental. El mensaje de Richard, compartido de forma anónima, se reproduce en el artículo. Las acciones de Ashford Development cayeron un 12% en un solo día. Los inversores empezaron a hacer preguntas. La junta directiva convocó a Richard a una reunión extraordinaria. Activistas medioambientales organizaron protestas frente a las oficinas de la empresa en 3 estados diferentes. Pero Richard, cegado por la arrogancia y la ira, solo pudo ver un obstáculo. Aquel pescador testarudo que se negaba a desaparecer. No podía haber sabido que mientras sus abogados corporativos intentaban contener el daño en los titulares, el Dr. Morrison estaba compilando un caso federal
que documentaba un patrón de fraude ambiental en 7 proyectos diferentes durante 10 años. No podía imaginar que cada correo electrónico amenazante, cada intento de intimidación, cada acción legal maliciosa contra Miguel estuviera meticulosamente documentada y fuera presentada como evidencia de mala conducta corporativa sistemática. Y definitivamente no tenía idea de que el simple pescador que tanto despreciaba había pasado los últimos 15 años sirviendo en la Junta Asesora de Pesca Sustentable del Estado, manteniendo relaciones con biólogos marinos, funcionarios de protección ambiental irónicamente, el senador federal que ahora presidía el Comité de Supervisión Ambiental. La noche siguiente, Miguel se sentó en la cubierta de su barco, contemplando las tranquilas aguas de Cedar Bay, bajo la luz de la luna. Su teléfono sonó. Era el senador Michael Chen, primo lejano de Thomas, el dueño del restaurante. Miguel, leí los artículos y recibí una copia del documentos que usted ha recopilado. Había admiración en la voz del senador. Estoy convocando audiencias en el Congreso sobre fraude en el desarrollo costero. ¿Estaría usted dispuesto a testificar? Miguel miró hacia la orilla, donde las luces de los edificios de Ashford aún brillaban, temporalmente paralizadas pero no vencidas. Pensó en su abuelo, en su padre, en todas las generaciones que habían protegido aquellas aguas. Senador, sería un honor. Mientras colgaba, Miguel no pudo evitar sonreír un poco. Richard Ashford pensó que estaba luchando contra un pescador ignorante. De hecho, había declarado la guerra a toda una comunidad, a décadas de conocimiento tradicional protegido por la ley federal, y a un hombre que entendía que la verdadera fuerza no proviene de cuánto dinero tienes, sino de cuán profundas son tus raíces. La tormenta que Richard había provocado estaba a punto de convertirse en huracán, y estaba tan ocupado mirando hacia abajo, mirando hacia aquellos que consideraba inferiores, que no podía ver las nubes oscuras que se formaban directamente sobre su cabeza. A veces los hombres más peligrosos no son los que gritan más fuerte o tienen las cuentas bancarias más grandes, son aquellos que conocen cada corriente del océano, que entienden que la paciencia es una forma de poder y que saben exactamente cuándo dejar que la marea cambie. La audiencia en el Senado comenzó un martes lluvioso de marzo y fue transmitida en vivo por C-SPAN y canales de noticias nacionales. El pescador de Cedar Bay, Miguel Santos, se sentó ante el Comité de Supervisión Ambiental vestido con su única camisa de vestir y con las manos callosas apoyadas en la mesa de los testigos. Richard Ashford observaba desde la tribuna pública, con su abogado corporativo a su lado tratando de parecer confiado. Es un teatro político, había dicho Richard a los nerviosos inversores esa mañana. Un pescador quejoso intentando conseguir su momento de fama. Mañana esto será olvidado. El senador Michael Chen inauguró la sesión. Señor Santos, usted presentó documentación que alega fraude sistemático en estudios ambientales relacionados con los proyectos de Ashford Development. ¿Puedes explicar tus hallazgos? Miguel respiró hondo. Durante 3 horas, presentó pruebas que el doctor Morrison y Rebecca Torres habían ayudado a recopilar, documentos que demuestran que EcoConsult Solutions había estado disuelta durante 2 años cuando supuestamente realizó los estudios de Cedar Bay, registros bancarios que revelan pagos sospechosos a funcionarios de la ciudad, correos electrónicos internos de Ashford que discuten acelerar las aprobaciones a través de medios alternativos. Pero fue cuando Miguel reveló los documentos de su abuelo que la habitación quedó en completo silencio. Esta es una carta del Servicio Nacional de Pesca Marina del año 1974. Miguel levantó el papel amarillento. Confirma la existencia de un hábitat protegido a nivel federal en Cedar Bay, que incluye específicamente la colonia de coral Oculina varicosa. Cualquier desarrollo dentro de un radio de 5 millas requiere aprobación federal directa. Objeción. El abogado de Ashford se puso de pie. Estos documentos no han sido verificados de forma independiente. Fueron revisados esta mañana por el propio Servicio Nacional de Pesca Marina, interrumpió el senador Chen, sosteniendo un informe, y confirman cada palabra del testimonio del señor Santos. Además, descubrimos que esta no es la primera vez que Ashford Development se olvida de mencionar los hábitats protegidos en sus estudios ambientales. Rebecca Torres publicó su artículo más devastador esa tarde. Audiencia en el Senado expone una década de fraude ambiental. El director ejecutivo de Ashford sabía sobre el coral protegido, según revelan correos electrónicos internos. Las acciones de Ashford se desplomaron un 34% en 2 horas. Richard estaba en su ático de Manhattan cuando su teléfono explotó.
Primero fue la junta directiva convocando una reunión de emergencia. Luego, 3 inversores principales anunciaron que iban a retirar fondos. Finalmente, el Departamento de Justicia dijo que estaba abriendo una investigación criminal formal. «Esto es ridículo», Richard le gritó a su equipo de abogados reunidos en su habitación. «Dijiste que los estudios ambientales fueron aprobados. Dijiste que no había problemas». «Señor», comenzó vacilante el abogado principal, revisando los correos electrónicos internos que se filtraron. «Hay comunicaciones de su propia oficina que instruyen al personal a simplificar los informes ambientales, específicamente en Cedar Bay». La sangre desapareció del rostro de Richard. «Nunca. Me han sacado de contexto, señor. Hay un correo electrónico suyo del 18 de enero que dice palabra por palabra. No me importa si hay coro o cualquier otra cosa allí. Encuentre una manera de hacer que esto desaparezca del informe. Pagamos a buenos abogados exactamente por eso». Silencio de muerte en la habitación. «Necesitamos preparar una defensa penal», dijo finalmente el abogado. «El fraude ambiental federal puede resultar en hasta 10 años de prisión y multas millonarias». Esa noche, Richard hizo algo que nunca había imaginado. Llamó a Miguel directamente. «¿Cómo?» Su voz era ronca, desesperada. «¿Cuánto quieres que esto se detenga? ¿1 millón? ¿2 millones? Dime tu precio». Miguel estaba en su bote cuando respondió, rodeado por Thomas Chen, Sara Martínez y otros residentes de Cedar Bay. Activó el altavoz. «Señor Ashford, no estoy en venta. Nunca lo he estado. ¿No lo entiendes?», Richard prácticamente gritó. «Esto destruirá mi empresa, cientos de puestos de trabajo, miles de millones en inversiones». «Lo entiendo perfectamente», respondió Miguel con calma. «Construiste un imperio violando las leyes ambientales, expulsando a comunidades enteras de sus hogares ancestrales y destruyendo ecosistemas protegidos. Y cuando un simple pescador intentó detenerte, pensaste que podrías aplastarme como a un insecto. Yo solo estaba haciendo negocios». «No, señor. Usted estaba cometiendo crímenes, y ahora va a pagar por ellos». Richard intentó otro enfoque. «Ese pescador de Maine, aquel de Oregón, les di a todos una compensación justa. Se llevaron el dinero». «¿Compensación justa?». La voz de Miguel se volvió dura por primera vez. «Usted destruyó sus vidas, sus comunidades, sus tradiciones, y pensó que unos pocos dólares harían que todo desapareciera. Pero conmigo, señor Ashford, cometió un error fatal». «¿Qué error?». «Subestimaste cuánto está dispuesto a luchar un hombre cuando defiende no solo su medio de vida, sino también su dignidad, su historia y el futuro de su comunidad». Richard colgó. Le temblaban las manos. Por primera vez en su vida adulta, no tenía control sobre la situación. No podía comprar, intimidar o demandar para salir de este problema. En los días siguientes, el imperio de Ricardo se derrumbó a una velocidad asombrosa. El Departamento de Justicia amplió su investigación para incluir los 7 proyectos anteriores de Ashford Development. Descubrieron patrones idénticos de fraude, estudios ambientales falsificados, funcionarios municipales sobornados, comunidades enteras desplazadas ilegalmente. 3 gobiernos estatales presentaron demandas separadas. La EPA, Agencia de Protección Ambiental, anunció que estaba revisando todas las aprobaciones ambientales otorgadas a Ashford durante la última década, pero fue la junta directiva la que asestó el golpe final. En una reunión extraordinaria, votaron unánimemente para destituir a Richard como director ejecutivo, citando «mala conducta corporativa sistemática y graves violaciones éticas». «No puedes hacer esto». Richard miró con incredulidad los rostros alrededor de la mesa, personas a las que había contratado, ascendido y enriquecido. «Construí esta empresa desde cero, y lo construyeron sobre la base del fraude», dijo fríamente Janet Morrison, ahora directora ejecutiva interina. «Ashford Development sobrevivirá, Richard, pero solo si te vas, inmediatamente». A la mañana siguiente, Rebecca Torres publicó la foto que se convertiría en icónica. Richard Ashford, saliendo del edificio corporativo de la empresa que fundó, cargando una caja de cartón con sus efectos personales, con el rostro pálido y derrotado. El titular, «Caídas multimillonarias. Cómo un pescador derribó un imperio construido sobre mentiras». Mientras tanto, en Cedar Bay, algo extraordinario estaba sucediendo. El nuevo director general de Ashford, en un intento desesperado por salvar la reputación de la empresa, anunció la cancelación total del proyecto del complejo. Más que eso, donó todo el terreno ya comprado a un fondo de conservación ambiental, estableciendo Cedar Bay como un área de preservación permanente. «Es lo correcto», dijo Janet Morrison en una conferencia de prensa.
claramente tratando de distanciar a la compañía del legado tóxico de Richard. Ashford Development reconoce los errores del pasado y se compromete a enmendar las comunidades a las que hemos perjudicado. Miguel recibió la noticia mientras preparaba su barco para su primer día de pesca en meses. Su licencia había sido completamente restaurada, con una disculpa formal de la Guardia Costera. Thomas Chen apareció en el muelle con una tableta en la mano. Miguel, tienes que ver esto. Era un comunicado de la oficina del gobernador. Miguel Santos estaba siendo designado para el nuevo Consejo Estatal de Preservación Costera, creado específicamente para evitar que casos como el de Cedar Bay vuelvan a ocurrir. Reconocemos, decía la declaración, que las mejores protecciones ambientales provienen de personas que comprenden íntimamente los ecosistemas que buscamos preservar. El conocimiento tradicional de las comunidades pesqueras es irreemplazable. Sara Martínez llegó corriendo, sin aliento. Miguel, CNN, MSNBC, 3 periódicos nacionales, todos quieren entrevistas. Te has convertido en un símbolo nacional de resistencia comunitaria contra el desarrollo corporativo depredador. Pero quizás el giro más dulce llegó una semana después. Richard Ashford, ahora sin empresa, sin fortuna, congelada por múltiples demandas y sin reputación, se presentó en Cedar Bay en persona. Miguel lo encontró en el mismo muelle donde empezó todo. Vine a disculparme, dijo Richard, y por primera vez, su arrogancia desapareció por completo. Entidad, parecía haber envejecido una década en unos pocos meses. Tenías razón en todo. Yo lo perdí todo. Mi empresa, mi dinero, mi familia. Se le quebró la voz. Mi esposa solicitó el divorcio. Mis hijos no me hablan. Los amigos que cultivé durante décadas desaparecieron de la noche a la mañana. Miguel estudió al hombre que tenía delante, tan diferente del arrogante multimillonario que lo había despreciado meses atrás. Señor Ashford, no lo hice para destruirlo, lo hice para salvar a mi comunidad, pero usted eligió construir su fortuna pisoteando a personas que consideraba insignificantes. Las consecuencias son suyas, no mías. Lo sé, asintió Richard, con lágrimas en los ojos. Solo necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Lo que tienes aquí, tu comunidad, tus tradiciones, tu respeto por esta tierra, vale más que cualquier cosa que haya intentado construir, y fui demasiado arrogante para ver eso. Extendió su mano. Miguel vaciló y luego la apretó brevemente. Espero que encuentre un camino mejor a partir de ahora, señor Ashford. Un camino que no implique destruir las vidas de otras personas. Richard saludó con la mano y se alejó, con los hombros encorvados, la silueta de un hombre completamente destrozado. Mientras el sol se ponía sobre Cedar Bay, tiñendo las aguas de oro y carmesí, Miguel se sentó en la cubierta de su barco. A su alrededor, la comunidad que había salvado comenzaba a reconstruirse. El muelle sería renovado, no demolido. Los pescadores regresarían a las aguas. Las tradiciones continuarían. Su teléfono sonó. Era su abuelo, del asilo de ancianos. Lo hiciste bien, mijo. La voz temblorosa estaba llena de orgullo. Tu bisabuelo estaría muy orgulloso. Has demostrado que proteger lo que amamos no se trata solo de tener dinero o poder, sino de tener el coraje de enfrentarse a aquellos que creen que pueden comprarlo todo. Miguel sonrió, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Había iniciado este viaje solo queriendo salvar su derecho a pescar, pero en el proceso había demostrado algo mucho más grande, que una sola persona, armada con la verdad, el coraje y una comunidad unida, puede derrocar a gigantes que parecen intocables. Y esa lección resonará mucho más allá de Cedar Bay, inspirando a otras comunidades a levantarse contra aquellos que intentarían robar no solo sus tierras, sino también su dignidad. La batalla fue ganada, pero Miguel sabía que la guerra por la justicia era eterna, y ahora tenía una plataforma para luchar no solo por Cedar Bay, sino por cada comunidad costera que enfrentaba el mismo destino que casi destruye la suya. Richard Ashford había intentado enseñarle a Miguel cómo funciona el mundo real. Al final, fue Miguel quien le enseñó a Richard la lección más querida de todas, que el poder sin principios siempre se desmorona y que la verdadera fuerza no proviene de cuánto tienes, sino de por qué luchas. 6 meses después de la audiencia del Senado, Cedar Bay estaba irreconocible, pero no de la manera que Richard Ashford había imaginado. El muelle de pescadores, que había intentado demoler, lucía ahora una placa de bronce, Centro de Preservación Marina Miguel Santos, protegiendo nuestras aguas desde 1974. Los turistas venían de todo el país no para un resort de lujo,
sino para aprender sobre la conservación de los océanos de la mano de pescadores tradicionales que conocían todos los secretos de esas aguas. Miguel se despertó a las 5 de la mañana, como siempre, pero ahora, después de pescar por la mañana, se dirigió a la oficina de la Junta Estatal de Preservación Costera, donde su experiencia de décadas finalmente tuvo una voz oficial en las decisiones que dieron forma al futuro de comunidades como la suya. Hemos recibido otra solicitud, dijo el Dr. Morrison durante una videollamada, sonriendo. Los pescadores de Oregón quieren saber si se puede viajar hasta allí. Se enfrentan a una situación similar con otro promotor inmobiliario. Miguel miró por la ventana las tranquilas aguas de Cedar Bay. Por supuesto, nadie más debería tener que pasar por lo que pasamos nosotros. Thomas Chen reabrió su restaurante, esta vez como una cooperativa comunitaria de la que eran miembros los pescadores locales. Los viernes por la noche, el lugar se llenaba de turistas con ganas de probar productos del mar, verdaderamente sostenibles, capturados con métodos tradicionales y respetuosos con el océano. Sara Martínez amplió su panadería y contrató a 3 nuevos empleados de la comunidad. «Qué curioso», le comentó a Miguel una mañana. Richard pensaba que desarrollo significaba destruir lo que había allí. Descubrimos que el verdadero desarrollo significa fortalecer las raíces que ya estaban aquí. Rebecca Torres ganó el premio Pulitzer por su serie de investigación sobre el fraude en el desarrollo costero. En su discurso de aceptación, dedicó el premio a comunidades como Cedar Bay, que demuestran que la resistencia no es terquedad, sino un profundo amor por lo que realmente importa. En cuanto a Richard Ashford, su caída fue tan espectacular como impresionante había sido su imperio. El Departamento de Justicia lo acusó de 17 cargos federales: fraude ambiental, soborno de funcionarios públicos, falsificación de documentos federales y conspiración para desplazar ilegalmente comunidades protegidas. El juicio duró 8 semanas y resultó en la condena de todos los cargos. 15 años de prisión federal, anunció el juez. Señor Ashford, usted construyó un imperio sobre la ruina deliberada de comunidades enteras. Usó riqueza y conexiones para pisotear leyes diseñadas para proteger nuestro patrimonio natural y cultural. Esta sentencia refleja no solo la gravedad de sus crímenes, sino también la arrogancia con la que fueron cometidos. Pero el arresto fue solo el comienzo de las consecuencias para Richard. Su fortuna personal, estimada en $300 millones, fue consumida casi por completo por multas federales, demandas civiles de las comunidades que destruyó y restituciones ordenadas por los tribunales. Lo que quedó se dividió en el divorcio, dejando a Richard con menos de $1 millón, una pequeña fracción de lo que había poseído. Sus 3 hijos adultos cambiaron legalmente sus apellidos, cortando públicamente todos los vínculos con su padre. Crecimos creyendo que nuestro padre era un visionario, dijo su hija mayor en una entrevista. Descubrir que él construyó nuestras vidas cómodas sobre el sufrimiento de los demás. No hay palabras para expresar esta vergüenza. La Ashford Development Corporation, bajo una nueva dirección, pasó los siguientes 2 años deshaciendo el legado de Richard. Se cancelaron o rediseñaron drásticamente 6 proyectos costeros para incluir la participación comunitaria. La empresa estableció un fondo de $500 millones para compensar a las comunidades perjudicadas y financiar la preservación del medio ambiente. Pero quizás la consecuencia más dolorosa para Richard fue el absoluto ostracismo social. Los círculos sociales de élite que lo adoraban cuando era multimillonario desaparecieron instantáneamente. El club de campo revocó su membresía. Amigos durante décadas bloquearon su número. Se convirtió en un marginado, un ejemplo público de cómo la avaricia y la arrogancia desenfrenadas conducen inevitablemente a la ruina. 1 año después de su condena, Richard recibió una visita inesperada en una prisión federal. Miguel Santos cruzó la sala y se sentó frente al hombre que había intentado destruirlo. Richard era visiblemente mayor, tenía el pelo gris y los hombros encorvados, una sombra patética del ejecutivo arrogante que había desairado a un pescador en ese muelle. «¿Por qué viniste?», preguntó Richard genuinamente confundido. «Después de todo lo que he hecho, porque mi abuelo me enseñó que la justicia no se trata de odio, se trata de responsabilidad». Miguel estudió al hombre que tenía delante. «Están pagando por sus crímenes, pero vine aquí para decir algo que hay que decir». Richard esperó en silencio. «Lo tenías todo: dinero, poder, influencia. Podrías haber usado estas herramientas para construir cosas increíbles, mejorar comunidades, proteger el medio ambiente
y al mismo tiempo, crear prosperidad. En lugar de eso, elegiste aplastar a cualquiera que se interpusiera en tu camino, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque podías. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Richard. Lo sé, Dios, lo sé. Cada noche aquí, pienso en todas las personas a las que he dañado, las familias que he destruido, los ecosistemas que he dañado. ¿Y por qué? ¿Por dinero que ya no necesito? ¿Por ego? La pregunta es, ¿qué harás en los próximos 15 años? Miguel se inclinó hacia adelante. Puedes pasar este tiempo lamentándote, o puedes encontrar alguna forma de enmendarlo. Escribe tu historia. Cuéntale a otros jóvenes ejecutivos ambiciosos cómo la codicia te destruyó. Usa tu experiencia para advertir sobre los peligros de la arrogancia corporativa. Richard se secó los ojos. Eres más generoso de lo que merezco. No se trata de lo que mereces. Se trata de romper el ciclo. Miguel se levantó para irse. Hombres como usted aparecen en cada generación, pensando que pueden comprar su camino a través de cualquier obstáculo. Alguien necesita decirles el verdadero costo de estas decisiones. Meses después, Richard empezó a escribir. Su autobiografía brutalmente honesta, Imperio de Arena, cómo la arrogancia destruyó todo lo que construí, se ha convertido en lectura obligatoria en los programas de ética empresarial, en universidades de todo el país. Cada centavo de las regalías fue donado a fondos de preservación costera. De regreso a Cedar Bay, Miguel estaba sentado en la cubierta de su barco en una dorada tarde de otoño. Su nieto de 8 años, también llamado Miguel, estaba aprendiendo a hacer nudos de pescador, la misma lección que había recibido de su abuelo décadas atrás. «Abuelo», preguntó el niño, ¿es cierto que luchaste contra un multimillonario y ganaste? Miguel sonrió. «No luché solo, pequeña. Una comunidad entera luchó. Y no ganamos porque éramos más ricos o más poderosos. Ganamos porque defendíamos algo más grande que nosotros mismos. ¿El océano? El océano sí. Pero también nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra forma de vida, y la idea de que algunas cosas no se pueden comprar ni destruir, sin importar cuánto dinero tenga alguien». Sonó el teléfono de Miguel. Era el gobernador preguntando si podría liderar una nueva iniciativa de preservación costera, a nivel estatal, con un presupuesto de $50 millones. Miguel sonrió al aceptar, dándose cuenta de la ironía. Richard había gastado fortunas tratando de sacarlo de Cedar Bay, y ahora tenía recursos gubernamentales para proteger docenas de Cedar Bays en todo el estado. Mientras el sol se ponía, tiñendo las aguas de tonos imposibles de naranja y violeta, Miguel reflexionaba sobre el extraordinario viaje. Había comenzado como un simple pescador que Richard consideraba un obstáculo insignificante. Terminó como una voz nacional para la preservación comunitaria y ambiental, demostrando que subestimar a las personas basándose en prejuicios es el error más costoso que cualquiera puede cometer. La mejor venganza, le dijo Miguel a su nieto, no es destruir a quienes te hicieron daño, es construir algo tan significativo, tan duradero, que su maldad se convierta en solo una nota a pie de página en la historia de tu victoria. El pequeño Miguel asintió seriamente, sin entenderlo del todo todavía, pero absorbiendo la sabiduría que algún día guiaría sus propias decisiones. Y así Cedar Bay prosperó, no como un patio de recreo para multimillonarios, sino como un faro que demuestra que las comunidades arraigadas en el respeto por la tierra y el océano siempre triunfarán sobre aquellos que ven la naturaleza como un bien que debe ser explotado. Ese conocimiento tradicional tiene un valor invaluable que ninguna consultoría corporativa puede replicar. Esa dignidad humana no tiene precio. Richard Ashford había intentado darle a Miguel una lección sobre el poder. Al final, fue Miguel quien le dio al mundo entero una lección sobre la verdadera fuerza. No proviene de cuentas bancarias ni de conexiones políticas, sino de raíces profundas, principios inquebrantables y el coraje de defender lo correcto incluso cuando parece imposible. 3 años después del inicio de aquella batalla, Miguel Santos ya no era solo un pescador de Cedar Bay, era un símbolo viviente de que una persona corriente, armada con verdad y determinación, puede enfrentarse a gigantes y ganar, que las comunidades unidas son más fuertes que las corporaciones multimillonarias, que la justicia, aunque a veces lleva tiempo, al final prevalece. Y esa lección, mucho más valiosa que cualquier resort de lujo, resonaría durante generaciones, inspirando a muchos otros a levantarse contra aquellos que piensan que el poder y el dinero los hacen intocables. Si esta historia de coraje, justicia y triunfo de la dignidad humana sobre la avaricia corporativa te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, porque en el mundo real,
Historias como la de Miguel ocurren todos los días, y algunas victorias deben celebrarse, recordarse y compartirse para inspirar a la próxima generación de personas comunes y corrientes a hacer cosas extraordinarias. Después de todo, el verdadero legado no se mide en dólares o propiedades, sino en las vidas que tocamos, las comunidades que protegemos y el coraje que inspiramos en otros para nunca jamás renunciar a lo que realmente importa.